Bueno, entonces, como decía, cuando una enzima no puede cumplir, hay dos formas a partir de las cuales las enzimas no pueden cumplir las funciones que les corresponden. Y básicamente tiene que ver con que hay otras sustancias que la inhiben, es decir, que no permiten que ella cumpla su función. Dentro de esas inhibiciones encontramos dos maneras. La primera se llama inhibición competitiva. Inhibición competitiva. En este caso encontramos, lo que sucede es que tenemos acá, recuerden que ya en alguna vez habíamos hecho el esquema el esquema del mecanismo de acción que tiene una enzima. Pero en este caso, pues no es el mecanismo de acción de la enzima, sino es básicamente eh, lo que sucede cuando viene un inhibidor. Entonces, aquí podemos ver, tenemos el esquema de nuestra enzima. Recordemos que las enzimas tienen un sitio activo, este que está aquí marcadito con azul. Ese sitio activo es por donde va a llegar el sustrato a unirse a la enzima, ¿cierto? El sustrato que es la sustancia que debe reaccionar con la enzima. Tenemos un inhibidor competitivo. Cuando la inhibición es competitiva, cuando las características químicas del inhibidor, físicas y químicas del inhibidor, son similares a las del sustrato. Fíjense en la forma, ¿sí? Se maneja de la misma forma como para que encontremos la similitud. El sustrato tiene esta forma de punta en el extremo y lo mismo pasa con el inhibidor, aunque realmente el inhibidor no es igual al sustrato. O sea, tiene unas características similares que le permiten unirse al grupo o al sitio activo de la enzima. Cuando es el sustrato el que se une al sitio activo, pues se generan los productos que luego van a servir para que la célula los utilice en sus procesos metabólicos. Pero cuando es el inhibidor el que se adhiere a ese sitio activo de la enzima, entonces simplemente este sustrato ya no puede unirse al sitio activo, no se forma ningún producto, ¿sí? Fíjense que acá el inhibidor simplemente lo que hace es impedir que el sustrato se una al sitio activo de la enzima, pero él no va a generar ningún producto que vaya a servir para que pueda seguir la reacción metabólica, simplemente no le permite el paso, como le quita el lugar, no le permite el paso, no llega el sustrato al sitio activo y por lo tanto no se da la reacción esperada. El inhibidor no puede reaccionar con la enzima, porque las enzimas son específicas para cada sustrato. Entonces el inhibidor llega, se puede anclar ahí, pero lo que hace es inactivar la enzima, pero no hay reacción, ¿sí? Inactiva la enzima, pero no hay reacción. Entonces, esto sucede, por ejemplo, con algunos medicamentos. Yo les decía que, por ejemplo, en el caso de la aspirina, el organismo produce unas sustancias que se llaman prostaglandinas y ellas generan un dolor, entonces lo que hace la aspirina es inhibir en el sistema nervioso la producción de estas prostaglandinas, ¿sí? Y de alguna u otra manera esa inhibición es positiva porque ayuda al organismo. Es negativa cuando hablamos de otro tipo de sustancias como por ejemplo los alcaloides que ya entran a competir en los procesos del sistema nervioso dopaminérgico y entonces ahí sí digamos que esa inhibición es negativa y afecta el desarrollo normal de un organismo. Bueno, entonces tenemos en este caso la primera inhibición, que es la inhibición competitiva. ¿Competitiva por qué? Porque el sustrato y el inhibidor compiten por llegar al sitio activo de la enzima. Ambos pueden unirse al sitio activo de la enzima, entonces el inhibidor lo que hace es evitar que el sustrato se una y que se formen los productos correspondientes.
Entonces, ya teniendo claro en qué consiste esta inhibición, vamos a hacer el esquema de la inhibición competitiva. Hacemos entonces ahora al otro tipo de inhibición, que es la inhibición no competitiva. En el caso de inhibición no competitiva, fíjense que la enzima tiene un sitio activo, pero además hay otro sitio donde se puede colocar el inhibidor, ¿cierto? Donde se puede ubicar el inhibidor. Es decir, en esta ocasión no se va a ubicar en el mismo sitio activo, sino se ubica en otra parte de la enzima. Cuando no hay inhibidor, pues sencillamente entra el sustrato y se forman los productos como debe ser. Pero ¿qué pasa cuando entra el inhibidor? Cuando entra el inhibidor, él hace que la velocidad de formación del producto sea más lenta, e inclusive puede llegar a cambiar la forma de la enzima y el sustrato, a pesar de que puede unirse, no va a poder, digamos, pasar a formar los productos. Aquí tenemos en este caso, fíjense acá, la presencia del inhibidor. Aquí perfectamente el sustrato se puede unir, tanto el sustrato como el inhibidor pueden estar unidos a la enzima alternamente, pero cambia, el inhibidor hace que cambie la forma de la enzima y el sustrato ya no se puede quedar allí, no se ajusta, no se puede hacer el proceso, no se puede hacer la reacción y simplemente eh, no pasa nada, no hay formación de productos. Esa es la función de los inhibidores, evitar que finalmente haya la formación de productos que se necesitan o que el organismo requiere. Entonces, en este caso, decimos que la inhibición no es competitiva porque no están entrando al mismo sitio, no compiten por el sitio activo de la enzima. Tanto el sustrato como la enzima pueden estar unidos a ella al mismo tiempo. Lo único es que el sustrato cambia, distorsiona la forma de la enzima y por esa razón no se forman los correspondientes productos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Retomamos. En la inhibición competitiva, tanto el sustrato como el inhibidor se compiten por el sitio activo de la enzima. En la inhibición no competitiva no hay competencia, tanto sustrato como inhibidor pueden adherirse a la enzima, pero el inhibidor distorsiona la forma de la enzima y no permite que se lleve a cabo la reacción. Bueno, entonces hacemos el esquema, por favor, de la inhibición no competitiva.